Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandro Orjuela. Y mi nombre es Kimberly Jerez. El motivo de este video es para hacerles una invitación como parte del gobierno escolar. Dicha invitación radica en que se unan al grupo de gobierno escolar, el cual se encuentra en Facebook como Gobierno Escolar República de México. Además, para que estén pendientes de todos los envíos que se están realizando en ese grupo, ya que esos son espacios de aprendizaje y de participación. Por último, recordarles que el 19 de marzo se hará un envío a partir de las 9 de la mañana en el cual podrán participar. Les agradezco su valiosa colaboración. Muchas gracias. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy tendremos nuestra tercera charla. El día de hoy hablaremos sobre justicia ambiental y el arte pues en la defensa del territorio. Tendremos como invitados a Leonardo Aya, que hace parte de un colectivo que se denomina Mosaico de Voces, y también a Johnny Díaz, que hace parte de otro colectivo que se llama Maya Elo. Ellos nos estarán acompañando el día de hoy compartiendo sus experiencias y hablando pues de un tema muy importante como es, o variados temas, porque como veremos es un tema que se transversaliza y bastante complejo, donde tocaremos bastantes temáticas. El día de hoy pues también contamos con la presencia de Kelaya Telles, estudiante de grado 11 de nuestra institución del Colegio República de México, Nicole Orjuela, quien nos ha acompañado en las transmisiones anteriores. Entonces, muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Listo. Para comenzar, pues tendríamos que, a modo de introducción, hablar sobre lo que denominamos o entendemos por justicia ambiental o socioambiental. Entonces es un término que se ha venido utilizando, pues podríamos decir recientemente, a causa de la conciencia que se ha venido desarrollando sobre los temas ambientales. Todo ello derivado de las reflexiones y de los efectos que ha generado la intervención del hombre precisamente sobre el medio ambiente con la explotación de los recursos naturales y demás. Digo que es un tema bastante complejo porque pues, se entrelazan distintos elementos, como vienen a ser, como denominaba antes, la conciencia sobre el territorio, sobre la naturaleza, sobre el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, de sus especies, de toda esta amalgama de elementos que conforman un ecosistema, podríamos decirlo. También viene el elemento del conocimiento de todo ello, y la justicia como tal, pues ya los invitados nos darán luces sobre ello. La justicia ambiental es difícil de definir, precisamente porque puede ser que es un concepto que está en construcción, o son expresiones que se dan precisamente cuando somos conscientes que estamos siendo afectados de una manera negativa, y denominamos, podría ser injusta, con este tipo de acciones que realiza el hombre sobre el medio ambiente, debido a la extracción de los recursos, o simplemente el no tener cuidado en la cotidianidad con el asunto del reciclaje y el de no aprovechar debidamente todo lo que nosotros desperdiciamos o no utilizamos adecuadamente. También hablamos de justicia ambiental, pues yo diría que en dos vertientes, ¿no? Primero como movilización social y resistencia, que es cuando un colectivo, un grupo social o la sociedad se da cuenta, por ejemplo, que si nos colocan un botadero de basura al lado
nuestra vivienda, estamos siendo vulnerados en nuestros derechos, y más cuando no ha sido objeto de una planeación y de un proceso, digamos, más sustentable este tipo de acciones. O por ejemplo, o como tenemos el ejemplo acá de Colombia con la explotación del carbón en el Cerrejón, cómo esto afecta el agua y toda la naturaleza y los ecosistemas circundantes de estas minas, ¿no? Y ello pues genera precisamente que las personas que son conscientes y ya tienen, digamos, mayor sensibilidad a los temas ambientales, deciden organizarse y protestar. Pueden ser vías de hecho, pueden ser manifestaciones espontáneas, o también se recurre, y ahí voy para la otra vía, que es la institucionalidad, ya que el Estado tiene que atender también estas demandas. Y últimamente, digamos, desde la Constitución en Colombia del 91, pues se dio lugar a que se creara el Ministerio del Medio Ambiente, se generara una legislación medioambiental que pretendió o aún pretende dar razón y solucionar este tipo de situaciones, pero vemos que no es suficiente. Esto rebasa la institucionalidad. Y precisamente en el primer aspecto vemos que se puede generar resistencia a este tipo de situaciones o de abusos cuando identificamos que se está atentando contra el medio ambiente, y ahí es donde aparece el otro componente de la charla de hoy, que es el arte, ¿no? Cómo por medio del arte podemos empezar a generar conciencia y a expresar precisamente este sentido de justicia ambiental. Entonces, pues, vuelvo nuevamente a los invitados. Johnny, buenos días de nuevo. Johnny, el micrófono. Suele pasar. Buenos días, mi nombre es Johnny Alejandro Díaz Parrado, tengo 28 años, soy habitante de la localidad, nacido y criado acá, producido acá. Em, Integrado, pues fui fundador de un proyecto muy conocido en la localidad que se llamó Mayadelo Artes, o actualmente Mayadelo Majuy. Y pues ahí a raíz de eso he trabajado con muchas otras organizaciones. Actualmente pues me gusta ser partícipe y activo en todo lo que tiene que ver con la movida ambiental, cultural y social de la localidad como gestor, ¿sí? Entonces, pues actualmente dirijo el festival del proyecto del Mayadelo porque ya no integro directamente el proyecto porque pues la vida y otras cosas demandan otros tiempos. Entonces, eso, ahora soy el director de ese festival, que es el Festival de las Artes Periferia, y pues todo lo que tiene que ver con una propuesta artística que tenemos nosotros que se llama La Estética Amarrada con Alambre. Y esa es mi presentación. Bueno. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo se encuentra? Y coméntenos quién es usted y qué colectivo representa. Listo, bueno, pues primero que todo, gracias por invitarme y felicitarlos por esta iniciativa de encuentro de voces y perspectivas políticas sobre diferentes dimensiones de la vida social y ambiental que sitúa Bogotá. Yo soy Leonardo Aya Segura, yo soy ecólogo de profesión y el día de hoy vengo representando al colectivo Mosaico. Mosaico es un colectivo que se gesta desde la universidad como un colectivo estudiantil, ahora como asociación, en donde su principal enfoque radica en la comprensión de las diferentes complejidades que abarca lo socioambiental, ¿sí? Nació como en respuesta un poco como a muchas veces a la infertilidad que tiene la academia frente a la construcción de posturas políticas firmes frente a escenarios de injusticia ambiental. Entonces Mosaico lo que busca es transformar esas realidades a través de la comprensión académica, pero también la intervención política,
conjunto del trabajo mancomunado con las comunidades con las que trabajamos. Pues nosotros como tal no solo trabajamos en Bogotá, sino cada uno de los integrantes y de las integrantes de Mosaico trabajan en diferentes partes del país. Entonces, hemos trabajado en el municipio de Montañita, Caquetá, hemos trabajado también en el Pacífico, específicamente en Buenaventura, hemos trabajado también en la región Caribe, en los Montes de María, en Barú, en San Antero. Entonces, eso es como pues, una manera muy general y muy somera lo que es Mosaico. Y pues por parte del colectivo, pues les agradecemos la invitación. Ah, muy interesante las propuestas de nuestros invitados. Les recuerdo que pues, este es un espacio que estamos creando, está en construcción precisamente para tratar temas de diversa índole, pero que se haya trastocado obviamente por el asunto político, social y en este caso pues con la temática de hoy ambientales. Me gustaría que Nicole pues se uniera a la charla y nos comentaras al respecto. Bueno, pues muy buenos días a cada uno pues, de los espectadores e invitados que pues, nos estarán ilustrando pues, a lo largo de la charla. Bueno, como para poner en contexto pues, a los espectadores en torno al tema ambiental, pues realizamos un escrito, entonces pues se los voy a compartir rápidamente. Entonces, bueno, dice, para ponernos en contexto, es importante mencionar que Colombia está lejos de hacer las paces con el medio ambiente, ello por diversas razones que a lo largo del presente conversatorio podrán comprender. Por otro lado, la columna vertebral de Colombia es el río Magdalena, que recorre el país de sur a norte. Nace en el macizo colombiano, en donde la cordillera de los Andes se comienza a dividir en tres cadenas montañosas. El río Magdalena fluye casi a nivel del mar, entre las montañas andinas. Esta extraña formación geológica en pleno trópico hace que sea una región con todo tipo de riquezas: petróleo, gas, oro, biodiversidad y mucha agua. No obstante, se sabe que gran parte de países que cuentan con una valiosa fuente de riqueza ambiental sufren de fenómenos y o problemáticas de la misma índole, y Colombia no es la excepción, como se mencionó con anterioridad, pues según estudios de la Atlas Global de Justicia Ambiental para 2015 reveló que el país era el segundo con más problemáticas ambientales en el mundo, un dato realmente preocupante. Asimismo, el panorama de la deforestación en Colombia es alarmante, pues según el Fondo de Conservación y Desarrollo Sostenible, en los primeros 3 meses del año 2020 fueron arrasadas más de 76.000 hectáreas de bosque en el territorio, ello es aproximadamente equivalente a la ciudad de Pereira o a 105.000 campos de fútbol. También una investigación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, es decir, el IDEAM, mostró que entre enero y abril del 2020 se deforestaron alrededor de 66.000 hectáreas de bosque en la región amazónica. Un caso puntual, es decir que comparado con el año 2019 hubo un incremento de casi 83%. Es importante mencionar que este mismo reporte del IDEAM pues identificó otras zonas afectadas por la pérdida de bosque en Colombia, como la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente entre los corregimientos de Huachacá y Minea, y en el resguardo indígena Conyu-Malayo. De igual forma, en Colombia son muchas las fuentes de contaminación de cuerpos de agua. Sin embargo, por sus repercusiones, persistencia y la dificultad de un tratamiento de mercurio, es un contaminante que debe ser considerado con un caso especial. Una de las causas principales de la contaminación de mercurio en el país tiene que ver con las prácticas de la minería ilegal, especialmente en la extracción de oro. A pesar de representar dichas actividades, pues una fuente de empleo y supervivencia importante para muchas de las comunidades en donde el Estado no da garantías de absolutamente nada. También representa una fuente compleja de impactos ambientales que generan efectos nefastos en los cuerpos hídricos, pues generando consecuencias obviamente pues negativas en la fauna acuática y en el medio ambiente en general. Pues la estimación más reciente para vertimiento de mercurio, que fue en el 2017, año en el que 183 toneladas de este elemento terminaron en el agua y en el suelo. El 85% de las mismas provino de la minería del oro y el 15% de la explotación de plata. También, según los indicadores del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVIMAR, hay una pérdida de calidad de las aguas, riesgo en la salud y en la seguridad alimentaria en las costas y un grave riesgo de pérdida de biodiversidad, sin mencionar la crisis de la Ciénaga Grande de Santa Marta en el Caribe, área que además es un humedal Ramsar. Igualmente, un artículo de una revista alemana investigó el tema del fracking en el país.
pues en Colombia muchos proyectos extractivos han logrado entrar fácilmente en los territorios históricamente afectados por el conflicto armado. Pues como menciona Natalia, habitante del municipio de Huerto Wilches, la gente no se atreve a alzar la voz. Con el fracking, sin embargo, no ha sido tan sencillo. El gobierno nacional viene promoviendo la explotación de yacimientos no convencionales desde 2008, pero la resistencia de la sociedad civil ha logrado que hasta el día de hoy no esté permitido hacer fracking comercial en el país. Es así que la Alianza Colombia Libre de Fracking se convierte en un actor político que ha posicionado la agenda de fracking en muchísimos espacios. De ella hacen parte pues, organizaciones, personas de distintas regiones y experticias, y cuenta además con un grupo de profesionales que la asesoran y pues acompañan en temas judiciales, técnicos y económicos. En la actualidad, pues se sabe que no se puede realizar fracking en el país ni explotaciones de yacimientos no convencionales de ninguna clase. No obstante, pues el Consejo de Estado permitió que se realizaran proyectos pilotos siempre que cumplieran con algunas condiciones mínimas, entre otras, pues las siguientes: que su carácter fuera científico y que lograra obtener licencia social, identificar tecnología de mínimo impacto y fortalecer la institucionalidad. El gobierno nacional reglamentó entonces esos proyectos pilotos para los que estableció pues, un procedimiento y una arquitectura institucional. Dispuso que podría realizarse hasta 4 de estos proyectos, cada uno con máximo de 2 pozos. El 24 de diciembre del año anterior se firmó el primer contrato entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol para avanzar en el proyecto piloto Calé, precisamente pues el que queda a 8 kilómetros del puerto de Wilches. Es por ello que la Alianza Colombia Libre, Fracking, congresistas de la República y otros actores han cuestionado el carácter científico de estos proyectos pilotos y han señalado que el Ministerio de Minas, que tiene una postura pública pues pro fracking, sea juez y parte de todas las etapas de levantamiento de información, divulgación y evaluación del mismo. Para concluir, puede afirmarse que existen pues, numerosas problemáticas relacionadas con la temática ambiental que pues, preocupa locales, gobiernos e instituciones colombianas. Podría pues, agruparse en 3 tipos, pues aquellos relacionados con el acceso libre a los recursos naturales en el país, llevándose pues, a cabo en actividades ilegales de uso, explotación y comercio, la falta de inversión por parte del Estado para favorecer la protección y conservación del medio ambiente, así como la falta de concienciación, información y educación ambiental en la población colombiana. Es por ello que nos compete a todos ser garantes de la protección y conservación de nuestro territorio, que se elaboren políticas públicas enfocadas a ello, que se entienda a profundidad la crisis climática y que se necesitan más acciones racionales y menos discursos hipócritas. Es momento que pues nos apropiemos de nuestros recursos y que demos un uso correcto a los mismos. Por reconciliarnos con la naturaleza no es fácil, implica cambios profundos en cómo nos vemos y concebimos el ambiente. Es como se aborda el licenciamiento y pues las compensaciones ambientales, en lo que exigimos pues a nuestros gobiernos, ¿no? Que requiere planeación a nivel del país con herramientas de análisis integrado, intersectoriales, incluyentes y que permitan elegir los escenarios futuros de desarrollo con menos impactos ambientales y sociales posibles. Ese será pues el resultado de un futuro equitativo en el que pues los costos no sean en su mayoría asumidos por la naturaleza. Muchas gracias. Muy bien, Nicole. Entonces nos has logrado ilustrar pues con muchos ejemplos y cifras y demás sobre cuál es la situación, en cierta forma, la problemática ambiental que vivimos en nuestro país. Y en la cual pues se empieza en cierta forma como a derrumbar el mito que de pronto se nos ha venido desarrollando desde temprana edad, y es que Colombia es rico en cuanto a ecosistemas, a biodiversidad y demás, pero lo que no nos han dicho precisamente es que a pesar de esa riqueza que tenemos en muchos aspectos, nuestros ecosistemas son bastante frágiles. Y pues esto ha llevado a que haya extinción de distintas especies y además pues unos impactos invaluables en términos ecológicos, y que ello no puede ser monetizado y en cierta forma recuperado precisamente, y que ha sido producto precisamente de esta explotación sin ningún tipo de proyección y sin las medidas ambientales requeridas. Me gustaría incluir en nuestra charla a Kelaya.
Buenos días, Kelaya. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Bueno, yo el día de hoy vengo a preguntarle a Johnny Díaz. Sé que es un ex integrante del grupo Mayaelo y sé que uno de sus proyectos está concentrado en el barrio San Rafael, sí, en Arbolizadora Alta. Entonces quisiera que nos contaras un poquito más de este proyecto y de dónde sacan estas piedras, de dónde vienen y qué opina la comunidad sobre esto. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, eso que estás hablando se llama la siembra de las jicas, que es un proyecto que aludimos nosotros, trabajamos con arte, hablando de arte y justicia, trabajamos precisa en las dos temáticas muy fuertes. Nosotros somos defensores aguerridos del ecosistema semiseco o el parque ecológico Cerro Seco. Entonces aquí tenemos un ecosistema subxerófito que bordea todo el Tunjuelito, ¿sí? Hasta el embalse de Muña. Y bueno, ahí se desprende hacia bosques de niebla y delimita con los páramos. Entonces es un ecosistema de transición, ¿sí? Muchas de las plantas que están en el páramo también comparten este espacio de la subxerofitia, pero la precipitación aluvial de nuestro lugar, o sea, la lluvia que nos cae a nosotros, es reducida en proporción a toda la demás de la sabana de Bogotá. Entonces, bueno, a las faldas de eso quisimos hacer una intervención artística con las jicas. Jicas es una palabra muisca que significa roca. Y la roca estaba asociada pues a eso, ¿no? Que todos somos, venimos o provenimos de las piedras y ellos dicen que es un ejercicio de cambio constante, ¿no? Entonces, eso, las piedras son las abuelas para todas las comunidades ancestrales y nosotros decidimos trabajar con ese proyecto de la roca. Entonces voy a proyectar un poquitico de un video que está en YouTube, ¿sí? Y voy a probar el audio precisa para que podamos verlo y demos una apreciación. Entonces, bueno, esto está ubicado en el barrio Arborizadora Alta, ¿no? Nosotros trabajamos aquí en la localidad de Ciudad Bolívar y tenemos que reconocer que es la localidad con mayores problemáticas ambientales del distrito. Sí, lo que ustedes hablaban del relleno sanitario, la planta de desechos tecnológicos, los lixiviados y demás que nos caen al río Tunjuelo, que es el que bordea toda nuestra localidad. Y bueno, ya entraremos un poco más a fondo con esa charla. Entonces, voy a proyectar ya el video. Ay, es que no he utilizado esta plataforma nunca, la verdad. Ya. ¿Sí está compartido el audio? No, señor, no, realmente no vemos nada. Tocó así. Bueno, esto es una escultura que nosotros hicimos en el barrio San Rafael. No la queríamos hacer en el barrio San Rafael, la queríamos hacer en la montaña que estamos hablando hoy en día, que es el Parque Ecológico Cerro Seco. Y se nos impidió por las problemáticas que tiene el lugar, ¿sí? Tiene un litigio con personas que realmente son, pues tienen influencia política muy bastante fuerte en el país. Mucho, muy, perdónenme la redundancia de esa palabrita que dije. Pero eso que nosotros trabajamos acá era una escultura que pensábamos hacer en el lomo del ecosistema subxeropítico. Entonces no se permitió, entonces al último llegamos a este espacio y estas rocas se convirtieron como en esa insignia de empezar a delimitar para nosotros, colocar una insignia de memoria y también que pues poder construir desde el arte como esa herramienta holística que nos caracteriza a nosotros como organización. Ay, no puedo ahora esta vuelta. Entonces sí, es que no puedo sacarlo de ahora de la compartida.
Listo ya. Este video que nosotros pues queríamos compartirles era precisamente explicar también por qué trabajamos con el Colegio México la escultura de la Jica, ¿sí? Que era como establecer otro ítem sobre el río Tumuelo, que es nuestro borde, ¿sí? Y empezar a construir desde estas rocas esa memoria colectiva partiendo desde las comunidades originarias, que son las comunidades muiscas, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, en la construcción del metro cable encontraron hallazgos arqueológicos que fueron compartidos a la Universidad Nacional, ¿sí? Pero en Ciudad Bolívar pudimos o hemos podido tener, si se hicieran bien debido proceso, pues museos de sitio, ¿sí? Museos de sitio que, por ejemplo, en el barrio San Francisco, también en las excavaciones de las avenidas se encontraron varias vasijas, espacios, tumbas, ¿sí? Como que asentamientos de comunidades en nuestra localidad. Y pues nosotros partimos desde esa historia. Esas rocas que tallamos son de las limitaciones de las fincas de Kiva en su mayoría. Y pues esos son rocas, ¿sí? Es como la memoria de la localidad traída desde esas primeras delimitaciones del espacio. Y pues las transformamos en esculturas que generen un ítem pues en el barrio, ¿sí? Es llevar arte al barrio, básicamente, con justicia social como y ambiental, como dicen acá. Gracias. Johnny, tengo entendido que con estas piedras forman un calendario muisca. Entonces quisiera que nos explicaras un poquito cómo funciona este calendario. El micrófono. Nosotros nos basamos en una escultura en un hallazgo que hace José Manuel Izquierdo, que es un científico colombiano, sobre la investigación solar de los muiscas, ¿sí? Sobre cómo hacían un calendario solar. Entonces nosotros hicimos la investigación y quisimos hacer una semi-réplica de la proyección de las sombras, pero eso solamente funcionaría en un lugar donde el sol, pues, el ángulo correcto todo el tiempo, ¿sí? Y pues el lugar indicado era la montaña. En el lugar que lo hicimos, pues ya interrumpen las casas las sombras, entonces no puede ser funcional. Entonces nosotros nos basamos en el Infiernito, que es una estructura de Villa de Leyva, que es otro museo de sitio. Y pues es eso, es un calendario solar y pues cuando uno visita el espacio, pues ve una dimensión de cosas, que es básicamente una sistematización de nuestro proceso. Y ya. Bueno, Leonardo, pues vemos que Mosaico de Voces es un colectivo pues su actividad la desarrolla en distintos lugares del país. Me gustaría que nos compartiera la experiencia que ustedes han tenido o las más significativas precisamente en todo estas actividades que ustedes realizan, ¿cierto? En cuanto a lo que han encontrado en estas regiones, el impacto ambiental que tienen, las problemáticas que tienen que afrontar y cuál ha sido la respuesta de las comunidades. Bueno, claro que sí. Antes de responder esa pregunta, quisiera como abordar un poquito qué es la justicia ambiental y un poco de su historia en términos de acción colectiva y en términos académicos, que es muy importante porque al fin y al cabo la justicia ambiental lo que nos permite realizar es tener comprensiones distintas y un poco más complejas sobre, por ejemplo, esta conciencia espacial entre biodiversidad y conflictos ambientales, porque no es algo gratuito y que, digamos, si uno lo ve como a escala planetaria, es un patrón que se ve, digamos, a lo largo del planeta. Vamos, para iniciar, quiero comentarles que eso desde el siglo XIX y del siglo XX, el tema ambiental empezó a tomar relevancia, sobre todo en los años 70 e inicios hacia los años 70, por un texto que sacó el Club de Roma, que era un grupo de académicos, más que todo como economicistas, o una corriente economicista, que planteó la alerta sobre la finitud de los recursos planetarios. Entonces ellos sacaron un texto que se llamó Los límites planetarios.
Entonces, básicamente ellos ponían como un poco un llamado de atención de cómo las lógicas que están inmiscuidas dentro de lo que se denomina como desarrollo no está respondiendo a la oferta de recursos naturales que tiene el planeta Tierra. Entonces empezaron a decir que el sistema natural no está inmerso dentro de un sistema económico, sino al revés, que el sistema económico está inmerso en el sistema natural. A partir de ahí se empezaron a generar distintas discusiones, un poco hablando sobre entonces cómo el modelo de desarrollo debería ajustarse a esos límites planetarios. Entonces empezaron a hablar que la forma en la que se podía hacer era a partir de, uno, como la optimización de las tecnologías, es decir, poder producir más con menos recursos, a eso se le denominó como la desmaterialización de la economía, y que eso tiene que ver mucho con lo que hoy se entiende con el desarrollo sostenible. Y dos, que si bien los recursos naturales son finitos, empezaron a establecer que no se podía desligar el desarrollo de los recursos naturales, es decir, la única posibilidad de construir un desarrollo era a partir de la explotación de los mismos. Entonces, ahí es cuando empezaron a hablar un poco sobre cuáles son las estrategias. Entonces empezaron a hablar cosas como compensación ambiental, mitigación ambiental. Entonces, básicamente empezaron a preocuparse fue cómo las actividades económicas pueden no causar, digamos, tantos daños en el detrimento de la calidad y la cantidad de los recursos naturales. Y eso fue un problema muy grande porque empezaron a solo ver los recursos naturales como su palabra lo dice, como recursos, es decir, como una materia, ¿sí?, que en un proceso transaccional, digamos, económico, puede generar dinero. Y perdieron de vista otros aspectos no materiales o simbólicos que están ligados los recursos naturales o la naturaleza con las comunidades humanas que viven alrededor. Entonces, sentidos de pertenencia, sentidos de territorio, de territorialidad. Y entonces ahí es cuando la justicia ambiental da como, por decirlo así, un giro a la comprensión de las problemáticas y los conflictos ambientales y empieza a decir, espere, acá nosotros no solo tenemos que ver los problemas o conflictos ambientales como el detrimento de la calidad y cantidad de los recursos, sino también tenemos que ver que eso está moldeado por ciertas relaciones de poder. Entonces ya empieza como a entrar las ciencias sociales a poder aportar desde sus perspectivas cómo comprender esas problemáticas ambientales que antes solo circundaban el área de las ciencias económicas y a veces también de las ciencias ambientales. A partir de ahí, la justicia ambiental se empezó a construir como un acto de justicia distributiva, ¿sí? Pero distributiva en términos de qué. Entonces empezaron a ver que una de las grandes problemáticas que generaba los modelos de desarrollo no solo era como el detrimento de esa calidad y cantidad de los recursos, sino también que una distribución equitativa para la población que vive inmersa en esos, digamos, en esos ecosistemas o en esa naturaleza, de los beneficios derivados de la naturaleza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezaron a decir como, bueno, si llega, no sé, una petrolera y digamos que necesita mucha agua, entonces lo que hace la petrolera es básicamente gastar o consumir todo el agua, dejando de lado la posibilidad de acceso a las comunidades aledañas que históricamente las han usado. Entonces genera una distribución equitativa de los servicios. Por ende, afectar los recursos naturales directamente afecta a las comunidades que hay alrededor porque dependen de este bien para su subsistencia. Entonces, parte de las premisas o de las apuestas de la justicia ambiental es poder establecer escenarios de distribución equitativa, no solo de los beneficios, ahora voy a hablar de otros aspectos, sino también de los pasivos ambientales, ¿sí? Si ya hablamos, por ejemplo, del contexto de Ciudad Bolívar, uno se podría preguntar un poco por qué el relleno sanitario de Doña Juana se sitúa en ese lugar y no se sitúa en otro, ¿sí? Es decir, ¿será que es algo neutro o tuvo que ver sobre todo con un escenario de intencionalidad en donde establecieron un relleno sanitario en donde teóricamente las poblaciones están marginadas, no solo, digamos, por decir así, en términos económicos, ¿sí?, sino también en términos de decisión política frente a las instituciones, ¿sí?
Entonces la justicia ambiental, aunque muchas veces las poblaciones no lo nombraban así, digamos humanas, empezó como una reivindicación de los derechos territoriales y sobre todo los derechos a acceder a la naturaleza para que sus medios de vida y su bienestar no sean afectados por diferentes actividades. Ya hablando particularmente de lo que hace Mosaico, nosotros tuvimos un proyecto bien interesante que tuvo que ver un poco con el análisis de todo lo que tiene, bibliográfico de todo lo que tiene que ver con Hidroituango en Antioquia. Entonces, una de las premisas que nosotros teníamos era porque la hidroeléctrica de Hidroituango, la más grande de Colombia, que supuestamente iba a dar la soberanía energética y una posibilidad de desarrollo económico a través de esta, se sitúa ahí y no en otro lugar, ¿sí? Entonces, técnicamente lo plantean porque se construyó en el cañón del río Cauca. ¿Eso qué quiere decir? Que es la parte del río Cauca en donde el río es más estrecho, ¿sí? Porque las pendientes de las montañas son mucho mayores, tanto en la parte de cuenca arriba y cuenca abajo del río Cauca. Entonces, al ser más estrecho, la velocidad del río va a ser mucho mayor. Por ende, el movimiento de la turbina, ¿sí? Con la hidroeléctrica iba a producir mucho más energía, ¿sí? Para el caso, por ejemplo, de Doña Juana, técnicamente se decía, como bien lo dijo Johnny Díaz, se decía porque básicamente al ser uno de los lugares de Bogotá con menos tasas de precipitación o de lluvia, la generación de lixiviados en el relleno sanitario de Doña Juana iba a ser menor. Entonces, climatológicamente hablando, dentro de toda Bogotá, el relleno sanitario se debería hacer ahí, pues porque la posibilidad de generar lixiviados, que es básicamente como agua con basura, y poder infiltrar y contaminar el suelo y los cuerpos de agua subsuperficiales, iba a ser menor, ¿sí? Esa es como la visión técnica, ¿sí? Pero entonces cuando uno se empieza a adentrar un poco más, por ejemplo, en el cañón del río Cauca, uno empieza a ver que en realidad había unos incentivos perversos, ¿sí? Y básicamente fue porque no solo se pensó ahí la hidroeléctrica de Hidroituango en el cañón del río Cauca por sus características, digamos, hídricas, sino también fue por las condiciones de desorden público, ¿sí? Entonces, porque la hidroeléctrica no solo afectó a esta parte del cañón del río Cauca, sino también del Bajo Cauca y de la Mojana, cuenca abajo, que en la Mojana es donde desemboca el río Cauca, el río Magdalena. Y ahí, históricamente, aunque muchas veces no es reconocido así, es el lugar con mayor escenario de conflictividad en términos del conflicto armado colombiano en toda su historia, ¿sí? Incluso como que una de las premisas que salió ahí es que no solo fue por sus características físicas, ¿sí? o de agua, sino en realidad era porque existía un desorden institucional tal que las afectaciones que podían generar la hidroeléctrica no iban a ser tomadas en cuenta, ¿sí? Porque se combinaba y se camuflaba con todas las problemáticas sociales y conflicto armado que había ahí. Entonces eso es muy interesante porque si lo planteamos un poco a escala mayor, como qué tan gratuito es que el mayor número, el segundo país, según el Atlas que nos comentaste, con conflictos, digamos, sociales y ambientales en el planeta Tierra, está en Colombia, cuando Colombia es el país con la historia, con el conflicto armado más duradero, ¿sí? del planeta, ¿sí? Entonces eso es muy interesante porque básicamente podemos ver que en realidad uno de los problemas no es necesariamente el detrimento de la calidad y cantidad del recurso, sino en verdad los mayores problemas tienen que ver con la posibilidad, ¿sí? de los pueblos, ¿sí? de decidir qué hacer o no sobre sus territorios. Eso es dentro de un modelo de desarrollo que muchas veces no los beneficia. Eso pues como manera general, como pues más como planteando preguntas. Muy bien, pues Leonardo nos hace caer en cuenta de algo muy importante y es que el problema ambiental se agudizó básicamente desde el siglo XIX hasta nuestros días precisamente por el asunto de la revolución industrial que conllevó básicamente a que las personas se desplazaran a las ciudades y comenzaron un proceso de urbanización para dejarles, digamos,
el campo en manos de aquellas fábricas e industrias que estaban iniciando para extraer las materias primas y así pues si vamos más allá, darle aliento a un modelo económico como es el capitalismo, ¿cierto? Y que pues con el tiempo nos vino a tocar a nosotros, a nuestro territorio, a Colombia, porque pues poseemos algunas materias primas que son esenciales para algunos de estos grandes consorcios y empresas y específicamente en Ciudad Bolívar pues tenemos la problemática de la extracción de recursos para la construcción, ¿cierto? El asunto que esté allí Cemex, el depósito de desechos tecnológicos y demás. Y es importante también tener en cuenta que producto también de no llevamos más con este problema, más de 100 años tratando de despertar esta conciencia, fue hasta los años 60 o 70 que con las personas con sensibilidad ambiental lograron como aglutinarse y comenzar a darle desarrollo a esto que nosotros llamamos hoy día ecología, ¿cierto? Y vieron movimientos ecológicos y demás tendientes a proteger todos los componentes medioambientales. También es importante lo que nos comenta Leonardo y ahí va el asunto de que la justicia ambiental no solamente se refiere a aspectos de la naturaleza, los árboles, las plantas, el agua y demás, sino que también, colocando el ejemplo de Hidroituango, también vemos cómo tiene un impacto social sobre sus comunidades y también un efecto o un elemento estratégico que tenía en cierta forma al desarrollar esta hidroeléctrica, mitigar un poco el conflicto social y el accionar de los actores armados del conflicto colombiano, pues que se desarrolla precisamente en este lugar del país. A continuación, pues vamos a ver el video del colectivo que representa Johnny. Entonces, pongámosle atención. Son viejos. Ahora los baña un blanco tenue y liviano que no se puede tocar. Antes era un blanco rígido y pesado que abrazaba a mi madre, moviendo sus piedras, tallando mi cuerpo. Era un grande glaciar. Con sus pasos hundió la tierra, formando cuencos, lagunas que hoy toman y guardan sus aguas para sostener al mundo que nos espera abajo, para sostenernos a todos. Con ellos nací y crecí. Tuve muchas y diferentes pieles de cientos de verdes que venían e iban con el frío y el sol. Hoy, en este cálido mundo, mi piel es baja. Son espirales que toman al Padre y lo guían a mi madre y a mí. Es el reencuentro de todos y yo.
idagdo put anu kaubasin hagdo hamas ewandamo detaro ewandamo detar away mana ni magumeha nemsura baru kabanam ni magume ni minama baru kabanam ewandamu dehim guaunan agdo dowie iagu nagiteta porque hagu ma iksim tungwi dodog opothog domenag porque wandamu magiteta dehim inem surhuma wanem chan thontar kaya bareba y si no guajapawaina agigaw patunum kuna tu kabasim porque patu puiway hu chidoa hubsim magway tamare waunane dusik tunum dusigigaw patu bahem imagiteta ewandamu deta raway imay waunanawa maktaway na huwaynum pero won kinu negon kinu kia sitea way wara ota pui mahem ma ayaw deta den dimakai mota mugumara etanamta dua khana gweram. Las personas los dejé de ver y las ofrendas se son pequeños, en el fondo las estrellas. La noche, tengo el color de su cielo ahora y me aferro a que ella me acompañe, a que todo cambie para mí y para todos. Me quitaron los sentidos, no recuerdo bien cómo fue el principio e intentaré recuperarlo. No recuerdo bien cómo eran los espirales, las ofrendas hoy me pesan. Después de todo no las entendí jamás. Al principio eran inofensivas y venían de la tierra, y ahora vienen de mundos recreados. Son la muerte. La mar está cambiando, los glaciares y la tierra. Mis hermanos, dicen las aves que a ellos les ocurrió lo mismo. Dicen ellas, y lo cuenta el reencuentro el uno con el otro. Soy el dios del Tunjo, y hoy mi viaje será al renacimiento con la fuerza que me lleva junto al dios de Bacatá. Muy interesante. En pues por la misma
y pues por lo que estamos desarrollando la charla. Eh, Sería interesante pues preguntarle a nuestros invitados eh, cómo ha sido el proceso de cada uno de ustedes eh, para desarrollar esta sensibilidad ambiental, esta conciencia ecológica. No sé si Johnny nos colabora contándonos su proceso. Bueno, es que yo empecé muy pollo, empecé a camellar muy pollo con mucha gente acá. Em, a los 17 años arranqué una casa cultural en mi casa, proveniente de un proyecto que se llamaba Mayadelo en el Colegio Arborizadora Alta, con el profesor Fernando Cuervo. Y en la casa arrancamos una escuela cultural que con el tiempo empieza a tomar mucha fuerza, ¿no? Em, Hemos tenido pues distintas personas o celebridades musicales, culturales, científicas del país invitadas acá en el espacio. Y ha estado Alfredo Molano, estuvo en nuestra casa, estuvo Jorge Veloz, han estado muchas personas que han venido a fortalecer el proceso, pero siempre utilizando la bandera de que el arte es una herramienta de transformación social, de que así como vivimos en todos los depósitos, que era el gran lago de, de Humboldt, ¿no? Sí. eh, Nosotros somos ese depósito que deja todo el país, ¿no? Yo vivo cerca de Caracolí, que es una zona fronteriza con Soacha, y realmente vemos que ahí hay una multiculturalidad, ¿no? Hay un barrio afro, hay un barrio con personas que vienen de problemas sociales impresionantes, de Tumaco, de Nariño, sí, de Tolima. Entonces Ciudad Bolívar es esa mezcolanza y nosotros empezamos a hacer estos ejercicios de arte, pues primero para formar una buena escuela y segundo, pues para empezar a hacer una ventana eh, al mundo de Ciudad Bolívar. Nos hemos podido, con el Instituto Goethe, pudimos viajar a Alemania a exponer en la documenta de Kassel en una intervención de taller, lo que era para nosotros la estética amarrada con alambres. Y ahí pues arrancamos nosotros un proyecto bien interesante que es como más ambicionar a hacer una buena recopilación de la memoria histórica de Ciudad Bolívar, a hacer un estudio ya más técnico del ecosistema subxerófito y cada uno de los chicos del proceso ahora genera un impacto impresionante en el barrio y no solo en el barrio, sino en entornos ya académicos, en entornos ya de espectáculo también, ¿no? Entonces es una escuela que resultó productiva. Yo después de ello decidí como dejar de ser el gestor fundamental del proceso, ¿sí? Y salir como a viajar por Sudamérica y darme cuenta de otras cosas, ¿sí? Y volví. Y a la hora de que vuelvo, pues vuelvo a reintegrar con todos los compañeros, pero pues ya no somos los mismos pelados de antes, ¿no? Entonces cada uno empezó a asumir un rol elemental dentro de la organización y a sacarlo adelante. Y bueno, seguimos con ese compromiso ambiental, seguimos sembrando piedras, porque es algo paradójico, tenemos 68 piedras sembradas en Bogotá. Y pues queremos seguir sembrando rocas, queremos seguir haciendo esa memoria desde las ICAs. Y bueno, nosotros tenemos una base de 12 años de camello, de investigación de por qué es, por ejemplo, el barrio México, ¿no? Es el barrio porque llegó la gran central de cementos, ¿no? Entonces ahí quedaba casi todo, lo que eran los containers de los mexicanos que venían con Cemex y de los que había contratado los que de la maquinaria, la Fundación San Antonio, ¿no? Entonces casi todas eran personas originarias de México y dicen que ese es el nombre, por eso el nombre del barrio México y del barrio de Jalisco, de Altos de Jalisco. Entonces, bueno, muchos años de camellarle aquí a la localidad, eh, porque nace, ¿no? Porque se siente uno satisfecho, porque a veces no es pago. Por ejemplo, esta situación del COVID a nosotros los agentes culturales, musicales, artísticos nos tiene de un hilo, estamos como haciendo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, toda crisis trae un buen movimiento fuerte. Entonces, eso es como la historia. Mayalo significa construir comunidad, de periferia es porque pues siempre hay centros hegemónicos y siempre queda una periferia por ahí a la expectativa de, o de ser un centro o sí o no o estar más cerca de ese centro. No todas las personas buscan confluir a llegar a las grandes élites y nosotros decimos es, acá pues somos una periferia. Entonces, por eso hacemos el festival, que es un festival que toma el venado como referencia. Por eso en una de la estación de bomberos de cerca de la alcaldía de Ciudad Bolívar hay un venado grande pintado. Es como nuestra insignia, nuestro sello particular. Hemos hecho varias exposiciones, tenemos un domo geodésico que rota por muchos lugares, tenemos muchas cosas que
que los chicos de diferentes procesos de acá de la montaña pueden aportar. Ahora estamos pues coarticulándonos en red para poder defender más a fondo ya el ecosistema subxerófito, porque pues hay unos compromisos de la institución que pues no llevan ese conducto que nosotros coincidimos. Sí, han encontrado irregularidades en todas las canteras de explotación, no cumplen con los planes de manejo ambiental que entregaron, hay licencias que se están pasando de polígono, se pasan de la explotación de la cuenca alta del río Bogotá, que es los 2.800 metros. Entonces, eso, hay irregularidades de todo tipo, captación ilegal de agua, desviación de acuíferos, no, una cantidad de vulneraciones, polígonos de explotación en lugares protegidos, sí, porque pueda que sea un desierto y pueda que, que- que vivamos en una zona supremamente árida, pero pues tiene unas características ricas, sí, que no se han explotado, ¿no? Digamos que si esos campos que todavía quedan verdes del ecosistema subxerófito se utilizaran para industrializar en otras cosas o por producir cultivos que no afecten el ambiente, ¿no? Pero bueno, esto es como el resumen lo que hacemos como Mayadelo, porque en realidad pues yo llevo en el proceso 15 años, entonces resumirlo ahora se me hace un poco complejo. Micrófono, profe. Profe, el micrófono. Ah, Leonardo, ¿qué tal? Igual que no estamos ante una mayoría de espectadores en edad escolar. Me gustaría saber cuál ha sido su proceso y cómo ha venido usted, o qué lo llevó a desarrollar precisamente esta conciencia ambiental y interesarse por estos temas. Bueno, esa pregunta a veces es compleja y complicada porque uno a veces lo hace a veces sin ni siquiera ser consciente. Pero bueno, intentaré responderla. Creo que lo primero fue un poco como cuando salí del colegio, como que tenía como creo que una perspectiva un poco desdibujada sobre cuál podría ser el rol, por ejemplo, de alguien que quiere ser profesional, eh, con el fin de generar, digamos, escenarios de justicia ambiental o por lo menos escenarios de menos desigualdad. ¿Sí? Entonces, como que uno creía que uno era el rol protagónico, por decirlo así, de ese ejercicio, y que muchas veces las comunidades tenían que ser orientadas o a veces casi que uno las concebía como un recipiente vacío al cual había que llenar e iluminar, ¿sí? A través de estos conocimientos científicos. Pero entonces, a partir de ahí, empecé como a organizarme también desde, desde muy chiquito, desde los 18 años, desde mi primer semestre, a mirar cómo desde mi capacidad de agencia como estudiante universitario y el compromiso que eso implicaba al reconocer, digamos, el privilegio de estudiar, de lo que implica ser una universidad, podía hacerlo. Entonces nosotros empezamos con un colectivo que se llamó en su momento Cátedra de Formación de Líderes y Lideresas Ambientales Augusto Ángel Maya, y nosotros buscábamos fortalecer procesos de defensa territorial específicamente ligados hacia la defensa ante actividades extractivas, específicamente de extracción de hidrocarburos. Entonces nosotros empezamos a trabajar en unos municipios entre Cundinamarca y Tolima, que era Pandi e Cononzo. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer utilizar las mismas herramientas que a veces utiliza, digamos, como el Estado o los gobiernos nacionales para legitimar ciertas acciones de extracción de recursos naturales, como por ejemplo estos conocimientos técnicos y científicos, por ejemplo, que se hacen en los planes, en los estudios de impacto ambiental, que lo que buscan es básicamente utilizar conocimiento supuestamente experto para legitimar unos intereses sobre el territorio. Entonces nosotros lo que hicimos fue utilizar esos mismos conocimientos científicos y técnicos para poder defender ante cierta actividad extractiva. Entonces nosotros hicimos un estudio de impacto ambiental alterno al que estaba haciendo la petrolera
con el fin de justificar por qué ahí no debía hacerse, ¿sí? Pero claramente eso partió no de nuestro interés como desde estudiantes universitarios, sino que fue una articulación directa con una intencionalidad que tenían unas personas de las comunidades de Pando y Conoso para defender su territorio. Después cuando fui como avanzando y digamos, aprendiendo en todo este proceso, me di cuenta que pues primero la academia no, y ser estudiante o ser profesional no implicaba ser como el salvador o la salvadora de los territorios o del país, sino que en realidad a veces nuestro papel, digamos, podría ser secundario y que en realidad la conciencia, como su merced la llama, que yo más que, sí, pues, no sé si llamarla conciencia, porque no creo que sea tanto de conciencia, como que ya estaba como tal inmersa en gran parte de las poblaciones rurales en las que nosotros trabajamos. Sin embargo, muchas veces se veían como un poco como escuetas o de alguna forma débiles en el sentido de cómo hacer llegar como sus propuestas de lo que quieren sobre el territorio a instancias de toma de decisión. Entonces nosotros lo que planteamos fue mirar cómo a partir de nuestros conocimientos podríamos hacer ese enlace, pero siempre partiendo de los intereses, ¿sí?, tanto políticos como territoriales, de las comunidades rurales. Ahora, como tal, con Mosaico, nosotros lo que hemos venido haciendo es un poco, creo yo, como poder brindar herramientas para entender cómo a veces cosas que no son tan visibles, ¿sí? Digamos, creo que comprender de manera compleja los conflictos y problemas ambientales. Y acá voy a hacer como, perdón si me extiendo, como un punto y coma, que es algo clave, que es diferenciar qué es una problemática ambiental y qué es un conflicto ambiental, porque no es lo mismo. Entonces, un conflicto, bueno, empezamos con problemática. Una problemática ambiental se deriva de acciones humanas o no humanas, en la que esa acción o situación genera pérdida de la calidad y cantidad del recurso natural específico, llámese bosque, llámese agua, etcétera. Pero los conflictos ambientales parten de que hay una pugna y una disputa, por decir así, entre intereses, ¿sí?, sobre visiones sobre el territorio, y eso de alguna forma implica diferentes visiones sobre cómo se comprende la naturaleza. Entonces esa pugna de intereses que está ligada con capacidades de decisión distintas y muchas veces asimétricas, es decir, pues claramente muchas veces las empresas a nivel de Estado tienen mayor poder de decisión sobre lo que se hace en un lugar, ¿sí?, que las comunidades que han habitado históricamente ahí. Entonces como que los conflictos ambientales es más que todo una disputa de intereses sobre qué imaginario o qué interpretación de la naturaleza sobre el territorio impera sobre la otra, ¿sí? Entonces, ya como haciendo esa claridad, lo que buscamos ahí un poco es como poder brindar y construir con las personas con las cuales trabajamos herramientas para comprender de manera compleja, es decir, lo que no es tan evidente sobre lo que está pasando en un territorio, contexto específico, ¿sí?, con el fin de crear rutas estratégicas que permita que sus medios de vida, sus nociones e interpretaciones de la naturaleza, de bienestar, puedan defenderse, ¿sí? Y eso es netamente justicia ambiental, porque la justicia ambiental es la posibilidad de decidir sobre el territorio, ¿sí? Es la posibilidad de que eso se conciba como un derecho y que puedan definir sobre cuál va a ser la interpretación de la naturaleza que va a imperar, ¿sí? Segundo, quién va a acceder, cómo va a acceder, cuándo va a acceder, ¿sí? Y que esto sobre todo pueda generar escenarios digamos, de buen vivir o de bienestar para estas. Eso como a manera general, creería yo. Bien, Leonardo, quisiera preguntarte qué opinas sobre el proyecto Mayaelo de Johnny Díaz. Sí, mientras empecé como que empecé a analizar, tuve la oportunidad de conocerlo,
la siembra de jicas. Y a mí me parece muy interesante esto, porque voy a hacer un ejemplo. No sé, ¿ustedes han escuchado del departamento de Casanare? ¿Cierto? Dígame en un municipio de Casanare, el primero que se les venga a la cabeza. ¿No? ¿Ninguno? Listo. Yo me hice esa pregunta y digamos que la respuesta fue Agua Azul Casanare. No sé si lo han escuchado. ¿No? Digamos que Agua Azul Casanare, digamos, para hacer relación centro-periferia para los rolos, es como el único municipio que se conoce en Casanare. Y yo me pregunté, oiga, ¿y por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha hecho históricamente que inconscientemente yo de una relación de Casanare con Agua Azul? Incluso porque de todas las personas y municipios que hay en Casanare, había un estudiante que estudiaba mi carrera de Agua Azul Casanare, ¿sí? O sea, porque solo ese municipio específico de Casanare, y me di cuenta que era porque en su momento Agua Azul Casanare fue uno de los centros más grandes de extracción petrolera en el país, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ¿sí? Aunque no lo sepamos, inconscientemente, las actividades económicas, inclusive las transformaciones espaciales que eso genera, me genera una memoria y un reconocimiento sobre el espacio y los territorios, ¿sí? Entonces, ya terminando como, digamos, este ejemplo y ligándolo con lo de Mayadelo, creo que yo creo que es como la apropiación social del espacio público para la resignificación del mismo, es realmente importante, ¿sí? Porque permite, sobre todo, darles otros significados e interpretaciones, ya sea de adentro hacia afuera o de hacia afuera hacia adentro, lo que es una localidad o lo que es un barrio, ¿sí? Es interrumpir o ser disruptivo, ¿sí? Sobre cómo socialmente, sin saber por qué, ¿sí? Predomina una interpretación sobre un lugar, sobre otro, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, Arborizadora Alta, ¿sí? Yo vivo y siempre vivo en la localidad de Usaquén, ¿sí? Entonces, cuando me decían Ciudad Bolívar, primero Ciudad Bolívar era una, ¿sí? O sea, por ejemplo, si una vez hablando con el profe Luis, él me decía, si usted vive por acá en el norte, acá yo no digo que vivo en Usaquén, sino vivo en barrios, ¿sí? Pero, por ejemplo, si le pregunto a alguien muchas veces que está en el norte, sobre en dónde vive, y vive en la localidad de Ciudad Bolívar, no le dice el barrio en el que vive, sino dice en general, es la localidad, vive en la localidad de Ciudad Bolívar, ¿sí? Entonces uno de una vez homogeniza la localidad de Ciudad Bolívar, ¿sí? Y cuando me dijeron arborizadora alta, y queda pues dije, bueno, si es arborizadora alta, queda en la parte alta de Ciudad Bolívar, no pase, eso es re peligroso, no sé qué. Entonces, como que de una vez, sin saber por qué y en qué momentos y qué mecanismos se utilizaron, ya tenía una interpretación sobre esos espacios, ¿sí? Pero creo que el escenario de intervención del espacio, de resignificación y sobre todo vincularlo con una historia que ha sido negada, que ha sido invisibilizada, ¿sí? Que ha sido como el legado indígena, ¿sí? En Bogotá y específicamente en Ciudad Bolívar o Ciudad Bolívar región, pongámoslo así, como tanto en lo rural como el urbano, va a permitir que esas representaciones espaciales puedan cambiar y por ende de cómo yo me paro frente al territorio lo va a hacer, ¿sí? Entonces creo que, no sé si fui muy enredado, pero creo que esas intervenciones sobre el espacio con una intencionalidad de hacer memoria espacial permiten que se creen otras posibilidades futuras, ¿sí? De cómo yo quiero que sea ese espacio. Si el espacio no se interviene, muy difícilmente lo va a poder lograr. Entonces creo que es la estrategia más efectiva porque una vez los cambios materiales en el espacio físico y una vez generan cambios como psicológicos e interpretación sobre el territorio. Y eso en definitiva es lo más complejo y complicado que se puede hacer, pero digamos lo más significativo, ¿sí? En cualquier proceso social, sin importar si es ambiental, si es social. Entonces, creo que eso fue lo que cuando visité
la siembra de las cicas pensé. Muy bien, Leonardo nos hizo caer en cuenta y pues nos desnudó, nos puso en evidencia y precisamente es el desconocimiento que tenemos todos nosotros del territorio, ¿cierto? Y básicamente nosotros nos movemos es en imaginarios que nosotros construimos o llegan a nosotros por medio de otras vías, ¿cierto? Y digamos es un problema que tiene todo el país o tenemos todos nosotros los que habitamos lo que denominamos Colombia, y muestra de ello es que sobre todo nosotros las personas del interior no tenemos una conciencia extensa del territorio y siempre cuando nos preguntan, y más si nos ubicamos en Bogotá, olvidamos precisamente pues, lo que llamaríamos la periferia, en este caso con el ejemplo de Casanare, o nosotros rara vez sabemos exactamente cuáles son nuestras fronteras o marítimas, ¿cierto? No tenemos una conciencia extensa de territorio que incluya lo continental, lo marítimo, lo geoestacionario, en fin, y digamos es una tarea pendiente que tenemos nosotros precisamente desde la escuela y sobre lo cual se debe trabajar, ¿cierto? Entonces, esa es una situación y esos imaginarios precisamente nos llevan a referirnos a ciertos lugares como distantes, inseguros o exóticos, ¿cierto? Y pues se debe básicamente pues precisamente a esas características que tiene nuestro territorio, que bien pues como hablábamos al comienzo es biodiverso y tal, pero digamos tiene unas características geográficas que no han permitido que nosotros nos movamos fácilmente. Tenemos la cordillera de los Andes, la diversidad de climas, el mismo conflicto, ¿cierto? No ha posibilitado que nosotros nos apropiemos y conozcamos nuestro territorio. Entonces, pues quería hacer esa acotación. Kelay, tú tenías más preguntas. Sí, sí, señor. Yo quería preguntarle exactamente lo mismo a Johnny. Quiero saber qué opina él sobre el proyecto de Mosaico. Bueno, pues de Mosaico conocimos a Leonardo, no supe fue cuántos de pronto integran más el colectivo. Em, pues de todo lo que me expone me parece genial, ¿no? Yo creo que conocer a fondo todas las problemáticas y también in situ, ¿no? En el lugar, ir a visitar, ir a indagar, sí, pues permite, sí, esa mirada crítica, sí, ir a ver ese lugar, de entender las dinámicas sociales, económicas, todo lo que trascendió para la construcción de esos espacios o para que se permita el desarrollo de proyectos extractivistas o toda esta vaina en el país, ¿no? Entonces eso me parece bello porque todos, yo creo que todos tenemos la pasión de defender alguna montaña, así cualquiera que sea, si sale al frente de mi casa, sí, no me la tumban. Y dimensionarse ya en un mapa más grande, sí, porque también es establecerse un mapa político, es establecerse una ruta de, bueno, tengo que ir hasta allá, sí, radicarme allá un tiempo, buscar en ese espacio, gestar en ese espacio, volverme aquí, sistematizar, trabajar, me imagino que es un proceso pues de varios, que es camelloso, que realmente sí es de un compromiso neto con ver un cambio, ¿no? Con que no, o no ver un cambio, ¿no? Con que no lo cambien en esos paisajes, con que no se dañen, sí, sino con mantenerlo ahí. Yo creo que nosotros somos ahora los conservacionistas y por ahí están los liberales que quieren tragarse todo. Y eso me parece genial, sí, conocer pues las problemáticas desde las voces de sus afectados, desde el territorio mismo, sí, es eso, estar en el lugar, ¿no? Yo creo en eso bastante, sí, y tomarse esa medida de decir, bueno, eso es para mí una incógnita, ¿no? ¿Por qué quisieron ir a este lugar o ver todos los proyectos que han trabajado y uno también decirse, uy, sí, hermano, esto está planteado también políticamente desde otra onda, ¿no? Nosotros somos muy citadinos locales, una escuelita como muy de acá del barrio, ¿no? Todos estamos haciendo cosas, muchos otros compañeros también comprometidos ya con otras montañas y otras causas. Pero eso es particularmente para mí, de antemano, un respeto, una fortaleza del espacio, es eso, permitir contactos también con la gente, conocer otras luchas, otros escenarios. Em, y eso, me parece genial como todo eso de andamiaje logístico y
informático, de manejar toda esta vaina, es de respeto, es de un buen camello. Entonces, eso es mi opinión del colectivo Mosaico, el mosaico de problemáticas ambientales. Va. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando el programa, profe. Sí, Kelly, no sé si tienes otra pregunta para nuestros invitados. No, una pregunta no, sino más bien agradecer por la manera en la que se preocupan por el medio ambiente, tanto en la localidad como en el país. Creo que es algo muy importante y que si no fuera por ustedes, pues cada vez iríamos peor. Esperamos cada vez se unan más personas y se cree más conciencia sobre esta problemática. Sí, básicamente agradecerles a ustedes bastante por prestarnos un poco de su tiempo, enseñarnos cuáles son sus proyectos, contarnos sobre su experiencia de vida. Y también a modo de cierre me gustaría que cada uno pues nos planteara cuál es su pensamiento y su idea respecto a la problemática actual en Colombia y teniendo en cuenta pues muchos aspectos que están relacionados como son las políticas extractivistas, como decía Johnny, y el efecto social pues que lamentablemente estamos eh, viviendo en nuestro país derivado de ese conflicto, y es precisamente el asesinato de los líderes sociales, que en cierta forma ustedes se pueden considerar precisamente dentro de este grupo. Pues bueno, es algo preocupante, ¿no? El asunto. He podido dar la mano a compañeros que ya no están. Y es incómodo como eso, ¿no? Como somos, se ve el reflejo de que somos como muy pocos los que tenemos ese compromiso de asistir a esas mesas, de mamarse esos diálogos, de ver los cambios administrativos todo el tiempo. Es que ya no está el señor que negoció con usted la vez pasada, está otro. Entonces toca explicarle a ese otro cuál es el problema y volver a arrancar y aguantarse años de esas cosas para que no, la vida vale todo, ¿no? La vida es todo, ¿no? Si atendemos esto es porque creemos que hay una correlación, una coexistencia, que el pajarito equivale igual que el perro y que mi persona, sí, o la roca misma. Sí, entonces yo creo que es una temática que es preocupante, ¿no? Yo ahora digamos que pienso que cada vez que me dicen, hay una base de datos, estamos haciendo una base de datos sobre organizaciones que trabajan en tal, y uno como que, uy, espere, no, yo ya como que tengo unos ciertos manifiesto abierto, ¿no? Unos ciertos temores en manifestar mis documentos, dónde vivo, qué hago, porque uno siente que es incómodo, ¿no? Y muchos compañeros cercanos también por luchas hasta cercanas son amenazados o expatriados o sí, pues una injusticia 100% hablando nosotros de justicia, ¿no? Somos muchos, son muchas personas las que están fusilando y las personas no, pues no hacemos, ¿no? Yo creo que la única forma de decir es hacer, eso es como mi vaina, ¿no? Pero es complejo esa pregunta directa de, no, pues, ¿qué opinas de la gente que piensa como tú que la matan, no? Y, y claro, es denso, lo pone a uno como un poco sensible el asunto. Entonces, claro, es una invitación a los chicos de que, no, pues así sea votando en el colegio, empezar a asumir un rol de va a ser participación alguna, así sea sembrando, sí, porque pues nos acostumbramos también al caudillo, sí, a que la movida tiene que organizarla alguien, y ese alguien que la organiza, pues obviamente por su amor, ¿no? Está comprometido de 100% a esa lucha, y es eso, ¿no? Yo siento a veces que es como una tusa hiperseguible, ¿no? Un amor inalcanzable, ¿no? Yo quiero hacer esto y todos los días siembro, entonces, uy, ya tengo el fruto y no, quiero hacer más, quiero ahora un bosque, quiero, sí, entonces son muchas cosas porque creemos en la vida, sí, que nos la extingan es, es denso, ¿no? Es denso porque
pues porque uno sabe que es por manipulación, ¿no? Porque se lleve a cabo lo que nosotros creemos y no lo que usted piense, no lo que usted tenga que sufrir, no lo que usted tenga que vivir a raíz de lo que pase, ¿sí? Y creo que, no, pues mucho amor a todas las personas que han perdido gente, ¿no? A raíz de esto y pues seguir en la causa que a veces nos hace sentir que es aparentemente perdida, pero no, es todo el día, todo es validero, el nido que salvamos hoy es validero. Y si podemos salvar personas, mucho mejor, sí. Creo que esa es la invitación, ¿no? Claro, es tenaz, es irracional desde todo punto de vista, que precisamente algo que por sentido común como es el medio ambiente y la naturaleza debemos protegerlo, cuidarlo y demás, y precisamente que personas que tienen el carisma, esta sensibilidad, como decía Johnny, injustamente sean perseguidas y aniquiladas, es algo que no tiene presentación en ningún país, pero lastimosamente es una situación que estamos presentando acá en el colegio. Obviamente lo que pretendemos también es sensibilizar a las personas que nos están viendo de que es una problemática que es real y que tenemos que enfrentar y tener conciencia sobre ello. Vuelvo yo al tema de la conciencia, porque y conocerlo y no ignorarlo, ¿no es cierto? ¿No es Leonardo que nos quiere también compartir? Sí, es una pregunta como que mientras escuchaba a Johnny también pensaba qué decir y la verdad no, no cuadré ninguna idea porque es muy compleja, pero sobre todo también muy sentida. Yo creo que lo primero que opino es que no, ya que también Johnny habló de memoria, es como no permitirnos como olvidar, ¿sí? Porque ese olvido también lo que genera es una normalización sobre la situación, ¿sí? O sea, es decir, por ejemplo, la pregunta que les hacía sobre Casanare, eso también permite como esa desinformación, permite que la posibilidad de que de alguna u otra forma, nos impongan ideas también intencionales sobre cómo se comprende el Casanare, nos permite legitimar o no situaciones que pasan ahí, ¿sí? Entonces, si también descomprendemos, ¿sí? O no comprendemos lo que está pasando frente al asesinato tanto de líderes y lideresas ambientales y sociales, también va a permitir que nuestra interpretación sobre lo que está pasando sea errada. Incluso puede que creamos que sean líos de faldas. Pero el problema está en no tener la intención de informarse sobre lo que está pasando con el fin de hacerlo cada vez más visible y cada vez más fuerte. Yo creo que uno de los puntos cruciales que debemos tocar es como cuál es el papel de nosotros como individuos o como colectivo de generar y hacer memoria, pero una memoria que, así como lo plantea Johnny, sea disruptiva del espacio público, ¿sí? Y que genere y que nos toque y que nos permita sobre todo la capacidad de indignarnos, ¿sí? Como pienso yo, como principal sensación de movimiento y de movilidad, tanto política como social, ante estas injusticias. Y pues pienso que, o sea, que ninguna lucha debe implicar como la pérdida de vida, porque es lo único que tenemos, y ellos, digamos, la gente que lo hace lo sabe, porque sabe que al asesinar a alguien no asesina a alguien, sino asesina todo un proceso. Entonces, de años, ¿sí? De años. Entonces pienso así. Sí. Leonardo en todas sus intervenciones ha hecho énfasis en algo muy importante para la justicia la justicia ambiental, socioambiental, es la participación de las personas y que se abran los canales para discutir y tejer acuerdos sobre la conveniencia de estos proyectos, ¿cierto? Y pues básicamente lo que nosotros
queremos es ser una voz más en nuestro colegio y pues que eso tenga un impacto a nivel local, barrial precisamente, sobre ello y pues y que no vean precisamente estas acciones como algo, pues ahorita hablan de mamertos o de personas por ahí aisladas precisamente, y ahí retomo lo que mencionaba Johnny hace un momento y lo interesante de esta charla es precisamente el asunto de crear las redes. Entonces aquí pues encontramos pues de cierta forma una interacción entre Mayaelo y Mosaico y así pueden haber muchas otras organizaciones y proyectos que pueden aunar esfuerzos y darnos a conocer y generarnos esta sensibilidad para preocuparnos por este tipo de temáticas y sacudirnos y lograr en cierta forma que nosotros respondamos y no dejemos que sigan aniquilando precisamente nuestro hábitat, ¿cierto? Entonces, podríamos extendernos muchísimo más. Hay muchos temas que atraviesan este tema. Entonces, pues, muy seguramente si abrimos otro espacio sobre temas similares, nos gustaría contar con ustedes y agradecerles también como les dije en un momento, por el tiempo que nos han dedicado, por compartir sus experiencias y sus puntos de vista. Kelay, no sé tú. No, profe, pues gracias por todo el tiempo que pusieron para que nuestra institución de pronto se informe un poquito más, porque digamos que a veces como estudiantes nos falta información sobre lo que es el ambiente, ¿no? A veces solamente nos centramos del colegio, la casa y ya no nos damos cuenta de lo que de pronto nos rodea y que nos puede llegar a perjudicar. Entonces, pues agradecerles por todo el conocimiento que nos brindaron el día de hoy. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Vale, gracias por el espacio. Y muchas gracias, que sigan teniendo más programas y nos quedamos charlando ahí. Claro que sí. Eso. Listo, que estén bien. Chao. Hasta luego.